¿Qué tal estuvo El Caballero de los Siete Reinos? Vamos a hablar de ello. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Reynoso y hoy toca hablar sobre la primera gran serie del 2026 llamada El Caballero de los Siete Reinos. Una serie que expande lo que es el universo de Game of Thrones, que ya nos ofreció La Casa del Dragón desde 2022, con una segunda temporada en 2024, y que este año sale la tercera y probablemente última temporada de la serie sobre los Targaryen y esa epicidad familiar, ese conflicto que ya nos tiene acostumbrado este universo de Westeros. Pero en este caso, con El Caballero de los Siete Reinos, bajamos a la humildad, al lado más pobre, como quien dice, de este universo. Y es que este libro se convirtió en uno de los más famosos de George R.R. Martin, ya que con solo tener 300 páginas, es un libro corto, cautivó a la gente. Tiene ese toque de humildad, como lo dije al inicio, de cariño, y es una historia bastante simple. Un don nadie convirtiéndose en alguien respetable. Para empezar, debo decir que esta serie estuvo muy buena. Era lo que yo esperaba de Game of Thrones desde hace un tiempo, porque la segunda temporada de La Casa del Dragón, que fue lo último que vimos de este universo, decepcionó en cierta parte. Hubo muchos conflictos que no se terminaron de resolver o no se avanzó tanto en la historia y fue más como algo vengativo que otra cosa, y que la tercera temporada tiene que resolverlo lo más pronto posible, porque de hecho el showrunner de La Casa del Dragón fue despedido por George R.R. Martin, lo odió y ahora tienen que resolver todo lo que va a pasar. En esta serie vemos a Sir Duncan, un escudero que tiene que enterrar a su mentor, Sir Arlan de Pennytree, que fallece, y esto lo vemos al inicio de la serie. Y cuando él decide ya emprender su camino solo, porque él siempre estuvo solo, como quien dice, estuvo acompañado de amigos, de personas, pero él siempre luchó por su cuenta, y eso es lo que vemos, cómo se forma, cómo crece, porque si vemos en uno de los episodios, él era un niño cuando terminó la guerra, y ahí decide, bueno, tengo que seguir a alguien porque estoy solo, estoy huérfano. Y ahí encuentra a Sir Arlan de Pennytree, que es el que lo forma, lo convierte en el hombre que es, pero nunca lo pone como caballero. Pero le enseña lo que es el don de la vida, a cómo ser un caballero de verdad. Cuando él toma la espada, vemos que le atacan los nervios y vemos la escena después, porque suena la canción principal de Game of Thrones, la canción de la epicidad del héroe, y ahí viene la escena que conocemos. Ahí nos damos cuenta de que esto es diferente. No vamos a ver dragones, no vamos a ver grandes batallas, vamos a ver un lado humilde. Y eso está bien, porque le da un toque fresco a la saga. No todo tiene que ser las grandes luces, las grandes batallas, todo lo que ya nos acostumbró Game of Thrones y La Casa del Dragón con lo que hemos visto. En El Caballero de los Siete Reinos se borra por completo. Cuando vemos a Sir Duncan llegar a la posada, se encuentra con un niño llamado Egg. Este niño parece ser huérfano, que no tiene a nadie, está cuidando de unos caballos, y ahí vemos unos problemas, vemos las cosas que suceden. No quiere que sea parte de él, él quiere ser su escudero, Egg, y lo rechaza. De ahí llegan al lugar del torneo, que se va a hacer un torneo de caballeros, por dinero, por entretenimiento más que todo, en un lugar humilde. Y ahí llegan algunos personajes que van a ser claves para la vida de Sir Duncan. Y debo decir que el actor Peter Claffey me cautivó con su historia y a su vez con su pasado, porque Peter Claffey era un jugador de rugby que medía 1,96 y lo sigue siendo, pero él se retira del deporte porque consideraba que no era lo suficientemente bueno, de que en su ciudad natal, él dice que eres popular por estar con muchas mujeres o por ser muy bueno en los deportes, y él optó por eso último. Esto al inicio. Ya después vemos que él se dedica a la actuación, representa a Irlanda en el torneo de 6 naciones sub-20, pero se dedica a la actuación porque él no se consideraba bueno para el deporte. Y ahí empieza a lucir. Sale en una temporada de Vikingos, trabaja con Cillian Murphy en Small Things Like This en 2021. Y en 2024 captó el ojo de los productores de Game of Thrones
porque iban a hacer una serie del Caballero de los Siete Reinos. Sir Duncan the Tall, Sir Duncan el Alto, tenía que ser alguien de muy alta estatura, y él creo que fue una gran decisión, porque ves ese lado humilde, lado encorazonador, ese lado torpe, y creo que su historia corresponde a lo que es el personaje de Sir Duncan, y eso está muy bien logrado. Llegan al lugar y como él no tiene ninguna experiencia, él siempre estuvo apadrinado por otro, ahora le toca resolver. Él quiere entrar al torneo, pero no sabe cómo hablar como un caballero, porque lo consideran un don nadie. Es como que, ¿quién eres? ¿A qué casa perteneces? Y él está solo. Entonces tiene que conseguir a alguien que lo apadrine para que él pueda entrar al torneo. En eso conoce a varios personajes, por ejemplo, a Raymond Fossaway, que es el primo y escudero de Stefan. ¿Quién es Stefan? Aquí lo vamos a ver como alguien de la casa Fossaway, que es un caballero, alguien despiadado que siempre se enfrenta a su primo para poder entrenar, y su primo es alguien débil, alguien débil de fuerza, pero muy humilde de corazón. En eso vemos una fiesta, vemos mucho descontrol, lo acostumbrado en estos lugares, y ahí se encuentra con Lyonel Baratheon, quien es el heredero de la casa Baratheon, una de las casas más importantes del universo de Westeros. Alguien loco, alguien que disfruta de la vida, despreocupado, pero que le enseña muchas cosas a Sir Duncan y quiere apadrinarlo, pero no lo termina haciendo. En eso se vuelve a encontrar con Egg y al final decide aceptarlo como su escudero y empieza una aventura entre, parece como hermano menor y hermano mayor, pero después se van a dar cuenta de algo que va a suceder. Ya en el segundo episodio vemos cómo empieza la llegada de los Targaryen. La llegada de los Targaryen es clave porque es una época donde transcurre esta serie, que son 100 años después de lo que sucedió con la Casa del Dragón y 100 años antes de lo que va a pasar en Game of Thrones. Entonces, ya los dragones desaparecieron, los Targaryen están en momentos bajos. Entonces van a este torneo de caballeros como algo más burocrático que otra cosa. Se encuentra con varios personajes, como por ejemplo Aerion Targaryen, quien es un joven que pelea, que es muy despiadado, típico de los Targaryen, alguien sucio, alguien maleducado y que lo trata a Sir Duncan como si fuera un campesino. Está su padre, Maekar, que tiene ese toque reacio, fuerte, que no le gusta el lugar. Y tenemos al que es para mí el mejor personaje de toda la temporada, Baelor Targaryen. Un señor que es como la cabeza de esta reunión, el heredero al trono, y lo trata bien a Sir Duncan, porque tiene esa conexión con Sir Arlan de Pennytree, que fue su escudero, lo trata de convencer y dice, mira, te voy a dar una oportunidad y no hay ningún problema. Claro, tiene que hacerse su propio escudo, su propia espada. Después de ahí vemos que va a venir algo importante en el centro de batalla, como una especie de inauguración, y Dunk ya se nota que tiene la presión de que, mira, te va a tocar algo fuerte, algo muy importante, con todo y que sacrificó a su caballo, muchas cosas para poder entrar y cumplir su meta de ser un caballero, representar a la Guardia Real, a alguien importante en el universo de Westeros. Él no quiere acabar como Sir Arlan, él quiere ser alguien más, alguien que vale la pena. Claro, este segundo episodio empieza con algo gracioso que tienen que verlo, pero es muy extraño, es de lo más extraño que se ha visto en Game of Thrones. Con el tercer episodio seguimos viendo esta parte cariñosa donde, bueno, Egg informa que ya van a competir los altos caballeros y tenemos ese momento de cariño, de comida, que todo es muy campestre, muy curioso y es algo que nos gusta. Ahora, algo que viene aquí es el giro en la trama, que es cuando atacan a la que es el interés amoroso de Dunk, que es Tansel. Tansel, que es una maestra de obras, hace una obra sobre los dragones, sobre los Targaryen, pero aquí el dragón muere. Esto lo ve Aerion y dice que el dragón nunca puede morir. Cuando el dragón no puede morir es porque es el sello de los Targaryen
Y ahí es donde viene el quiebre. Atacan a Tansel, le rompen un dedo y Dunk, en venganza, le patea, le golpea a Aerion, pero sabe que está cometiendo un gran error. Y cuando está a punto de perder los dientes, llega Egg. Y el giro en la trama es que Egg es un Targaryen, conocido como Aegon Targaryen. Son hermanos, porque Aegon es hijo de Maekar. Entonces, ahí viene ese quiebre en Dunk de que, mira, este niño confió en mí, yo confío en él, y resulta que pertenece a la familia traicionera más fuerte de Westeros, que son los Targaryen. Y de ahí venimos al cuarto episodio para saber qué va a pasar con Duncan. Está preso y de alguna u otra manera tiene que tener un castigo. Entonces Aerion dice, juicio de 7. ¿Qué es un juicio de 7? 7 caballeros se enfrentan a otros 7 caballeros y de ahí es quien gana el mejor. El lado que se rinda termina perdiendo y de ahí hay un ganador. Esto no tiene fin. Esto es hasta que alguien se rinda. Egg y Duncan terminan separados, más que todo con riñas. Y ahí empieza la búsqueda de Duncan para ver qué puede hacer, a quién va a buscar. Stefan y su primo lo van a apoyar, al igual que Lyonel Baratheon, que va a conseguir a otras personas. Pero resulta que Stefan traiciona a Duncan y se va para el lado de Aerion, ya que quiere conseguir respeto y mayor ventaja para poder sobrevivir con su familia. Entonces, ante la incertidumbre, por supuesto, el primo no era caballero y lo convierten en caballero. Y viene el mejor momento de toda la temporada. Cuando parece que no se va a poder dar la pelea y Duncan las tiene de perder, aparece alguien desconocido. Y resulta que es Baelor, que va a pelear al lado de Duncan, de un don nadie, el futuro heredero al trono. Y suena la canción del héroe. ¿Por qué sucede esto? Porque Baelor cuenta algo muy importante, que el caballero está para defender al inocente. El inocente era Tansel y eso fue lo que hizo. Pero aquí lo vieron de una manera negativa por haber atacado a un Targaryen. Pero Baelor hace lo que tiene que hacer. Y queda todo preparado para la batalla. Por supuesto, en la batalla vemos que todo está descontrolado. Lo vemos desde el punto de vista de Dunk. Y vemos que no tiene ninguna experiencia, que resulta ser muy golpeado, lastimado. Y de ahí vamos al pasado, que es lo que cuento al inicio, de cómo fue que creció Sir Duncan. Rafe, que es una amiga de Dunk, donde planean estar juntos, poder escapar porque ya la guerra terminó, andan en una desesperada. Y Rafe termina muerto por alguien importante. Y ahí tiene que buscar a Sir Arlan. Y es donde empieza la formación. Pero le dice algo clave. Cuando ya estaba debilitado Duncan de niño, levántate. Se levanta y nos vamos al presente. Y empieza la pelea con Aerion. Y está totalmente debilitado Duncan. Tiene varios puñales en el cuerpo. El ojo lo perdió. Hay muchas cosas que parecen como que... ¿Cómo es posible que haya sobrevivido ante tanto golpe? Eso es algo que los dioses solo lo pueden explicar. Cuando levanta y agarra fuerzas, Aerion termina debilitado. Pierde contra Duncan. Y Duncan le dice, di que te rindes. No lo mata por respeto, por los valores del caballero. Ya con el simple hecho de que se rinda, es más que suficiente porque ahí lo humilla en público. De que no eres intocable. Y lo confirma. Que se rinde y terminan ganando la batalla. Pero no todo es color de rosas, porque Baelor resulta herido y fallece al instante, ya que tiene un corte importante en la cabeza, y es lo que cierra el quinto episodio. Y ya en el último episodio está el dolor, está el arrepentimiento de que Baelor murió por un don nadie, por Sir Duncan. Por supuesto, Lyonel le dice que él no sacrificó nada, que simplemente lo hizo para enorgullecer su nombre, pero todo terminó en vano. Y están los que defienden a los Targaryen de que Duncan fue el que lo mató. Está la parte de los que apoyan a Sir Duncan de que, mira, solo fue una batalla, cualquiera podía resultar muerto, entonces era lo que tocaba. Vemos algunos personajes de la familia de Baelor que van a ser claves para lo que vendrá. Y de ahí viene la decisión.
¿qué va a pasar con Egg? ¿Se va a quedar con Sir Duncan? ¿O se va a ir con Maekar para poderlo formar como un Targaryen más? Y ahí es donde Egg decide, mira, yo me quiero alejar de mi familia, yo no pertenezco o yo no me identifico con lo que hace mi familia, me voy con Sir Duncan. Y eso que Sir Duncan lo rechaza porque no quiere saber más nada de príncipes. Claro, Egg es un niño, pero está a nada de convertirse en un príncipe porque al igual tiene la sangre Targaryen. Pero se va con Sir Duncan, vuelven a estar juntos. El final de esta serie, o de esta primera temporada mejor dicho, es con Egg y Duncan juntos, emprenden aventuras, le cuenta de que no son 7 reinos, sino 9 reinos y todos quedan como ¿por qué? Porque originalmente son 7 reinos porque es una parte metafórica, pero cuando Aegon el Conquistador hizo la gran batalla y conquistó varios lugares, dividió relativamente en 9 para poner 2 lugares más y ahí formar lo que ya se considera King's Landing. Es un término más de broma, de historia literal, pero en realidad son 9 reinos para poderlo de esa manera. Y de ahí vemos 3 caballos. Yo siento que el tercer caballo, que es el que se desvía, es Ser Arlan. Y ese mensaje es que ya no necesitas a él. Ahora ya estás formado como un hombre y te toca emprender el camino por tu cuenta, pero ya con una mejor mentalidad. Y hay una escena post créditos donde Maekar descubre que Egg se escapó. No fue que todo estaba acordado, se escapó. Veremos en la segunda temporada que sale el año que viene, y creo que para estas fechas, qué va a pasar, cómo repercute eso y qué puede suceder con Ser Duncan. La serie es muy buena, tiene muy buenos números. Hubo una pelea por la parte de IMDb con Breaking Bad, que si no lo han visto, yo lo conté en uno de mis clips. Esta primera temporada tiene un 10 de 10 en mi consideración. Es de lo mejor que nos ha mostrado el universo de Game of Thrones fuera de la serie principal, porque es el lado humilde, es el lado encorazonador. Algo que nos gusta a muchos, porque no todo tiene que ser la epicidad. Y de ahí es lo que esperamos que también lo tenga la Casa del Dragón. Que cerremos la parte épica, la parte de batallas, y nos centremos en esta historia, que esta historia pinta para cosas muy largas, porque lo estamos viendo desde jóvenes y vamos a ver cómo transcurren para ser adultos. Vamos a ver qué sucede. En fin, espero que les haya gustado este video. Ya saben que la mejor manera de apoyar este contenido es compartiendo, dándole like, suscribiéndose y que me cuenten qué les pareció esta primera temporada de El Caballero de los 7 Reinos, que al final termina siendo El Caballero de los 9 Reinos. Hay que ver si mantienen ese nombre o sigue siendo de 7 Reinos, pero es una serie fantástica, la primera gran serie del 2026. Yo soy Víctor Reynoso, gracias por ver esto, pásenla bien y cuídense.